Un saludo muy especial para todos los profes y las profes que hacen parte de la comunidad Recomem. En este video vengo a compartir con ustedes mi experiencia específicamente con la modelación matemática que deriva de mi tesis de maestría que se titula Caracterización de la actividad matemática de los estudiantes de educación primaria en un ambiente de modelación matemática. Allí la modelación matemática fue vista y utilizada más allá de una herramienta, ya que nos permitió entonces buscar posibles soluciones a un fenómeno por medio de las matemáticas. El contexto en que tuvo lugar el ambiente de modelación matemática fue un colegio de la ciudad de Medellín que contaba con una granja escolar para el aprendizaje y el disfrute de los niños y las niñas. Sin embargo, habían algunos asuntos que preocupaban a la comunidad, entre ellos el poco uso que los docentes hacíamos del espacio y que en ocasiones los animales no estaban en las mejores condiciones. Por lo anterior, entonces, al pedirles a los niños y a las niñas identificar una problemática que podía ser estudiada por medio de las matemáticas, este fenómeno fue el que más llamó su atención. Específicamente, ellos manifestaban la necesidad de mejorar el espacio con el que contaban los animales en términos de la medida de sus corrales y de algunas comodidades dependiendo de los animales. Es importante señalar que la granja contaba con diversos animales, entre ellos conejos, pájaros, cabras, vacas, pato, chivos, gansos, cerdos, gallinetas, entre otros. Fue así como entonces se inició con el ambiente, el cual contó con varios momentos que fueron un constante ir y venir. Inicialmente los niños y las niñas empezaron a identificar por medio de lo que observaban, por medio de lo que escuchaban, por medio de lo que conocían y por algunas indagaciones que hacían, es decir, por lo que en la literatura se ha denominado como conocimientos no matemáticos, que era necesario realizar una redistribución de la granja, dado que de acuerdo a eso que identificaron, los animales no contaban con suficiente espacio. Fue así que iniciaron unas indagaciones entonces con respecto al área que las autoridades competentes proponían para cada uno de los animales, pues que contaba con un espacio específico. Como la vaca, es decir, ella tenía como un corral delimitado por algunos elementos, mientras que de pronto otros como los patos y los gansos no tenían un lugar de estos, sino que se mantenían como por toda la granja. Sin embargo, allí también identificaron un asunto problemático. Para ello, los niños y las niñas entonces acudieron a expertos como familiares veterinarios, familiares con fincas, internet, la profe de ciencias naturales, el señor que se encargaba del cuidado de la granja. Después de tener toda esta información clara, entonces los niños y las niñas realizaron una medición de los lugares trabajando unidades de medidas no convencionales y cómo estas empezaban a relacionar con las medidas convencionales, utilizando pues como el metro. La regla fue otro instrumento utilizado, pero que fue descartado por el tiempo que implicaba medir con ella. Para las mediciones de la granja, entonces se dividieron los espacios por equipos y luego se hacía un compartir de estas medidas para que cada uno pues trabajara como en su propuesta. De esta manera se encontró que habían varios animales que sí contaban con el espacio de las medidas indicadas, como fue el caso de la vaca, pero que todo su ambiente requería unas modificaciones porque ella, aunque contaba con el espacio, no tenía pasto pues en su corral. Habían otros animales pues entonces que no contaban con esta suerte de tener un espacio adecuado, y el caso más impactante fue el de los conejos, ya que el área con el que contaba cada corral no alcanzaba ni para 2 conejos y la compartían hasta 4. Por esta razón entonces se inició con un proceso de medición de todos los espacios que no estaban siendo utilizados y una reflexión en términos de cómo podrían ser aprovechados para mejorar las condiciones de los animales. Allí se integraron elementos como el área, el perímetro, la proporcionalidad con respecto a la cantidad de animales y a la cantidad de área con la que contaban. Se utilizó la regla de 3 para algunos asuntos de esa proporcionalidad, los cambios de unidades de medida para la construcción de algunos planos que fueron a escala y que recreaban de alguna manera la propuesta de cada equipo.
Para este proceso se contó con el acompañamiento del profe de sociales, quien enseñó a los niños y a las niñas la importancia de tener un mapa a escala o un plano y cómo podrían utilizarla en el desarrollo pues de su propuesta. Luego elegimos de todos los planos los que más se acomodaban a los intereses del grupo en términos del tamaño de los corrales, de la ubicación de los animales y también de la estética. De este proceso se eligieron 3 planos específicamente que fueron utilizados como la base para la propuesta final. Luego de esto nos dimos cuenta que con el plano de por sí o por sí solo no se comprendía la posible solución propuesta. Por lo cual, entonces fue necesario realizar una carta para explicar el proceso que se realizó y cada uno de los cambios que se proponían para la nueva redistribución de la granja. Para la construcción de la granja se tuvo el acompañamiento de la profe de lengua castellana y también se contó con una maqueta un poco más grande, es decir, con una escala diferente, la cual retomaba asuntos de los 3 planos y serviría como para el momento en que se realizó la comunicación de los resultados con la comunidad. Por su parte, la carta entonces tuvo como fin realizar la solicitud a los directivos y a los encargados del lugar para tomar algunas decisiones y de pronto también tener algunas ideas con respecto a esas recomendaciones que se le hacían. La carta fue realizada como ya lo había hecho, con el apoyo de la profe de lengua castellana, y ella nos ayudó entonces a identificar cuáles eran esos asuntos con los que debía contar la carta para poder dar a conocer nuestros hallazgos. En términos investigativos, este asunto nos ayudó a comprender que los modelos en educación primaria dependen pues entonces del grado de escolaridad en el que estén los niños y las niñas. En este caso era grado quinto, entonces digamos que contábamos con un poco más de elementos y que debe cumplir con 3 características específicas: que sean consistentes, completos y simples. En palabras de Mesa 2013, que sea una representación que contenga todo lo necesario para comprenderla, que no contradiga ninguna regla ya establecida y que sea una representación sencilla de comprender y que contenga todas las especificaciones mencionadas anteriores. Por ello, entonces encontramos que el plano, la maqueta y la carta en conjunto representaban el modelo realizado por los niños y las niñas. Con este ambiente de modelación matemática logramos que los conejos tuvieran un espacio mayor, que los patos tuvieran un lago y de pronto tuvieran un espacio delimitado para ellos, y que las personas encargadas pensaran en otras estrategias para mejorar la vida de los animales. Si bien los resultados no fueron de gran impacto para los animales, para los niños y las niñas sí lo fue. Allí ellos comprendieron la importancia del trabajo en equipo y cómo esto se empezaba a configurar y se convirtió en un elemento clave para la hora de realizar las mediciones y proponer ideas que iban sirviendo como de insumo para la decisión final. De igual forma, un asunto que no pudimos profundizar en la investigación, pero que sí muestra un gran potencial en la modelación matemática, fue que los niños y las niñas empezaron a reconocer la importancia de tener ciertos elementos a la hora de tener una mascota. Y muchos de ellos también empezaron a reflexionar sobre algunos asuntos del espacio con el que contaban para algunas mascotas que ya tenían en sus hogares y que de pronto eran espacios muy reducidos para ellos. E incluso empezaron a pensar qué harían en un futuro en caso de tener una finca. Asuntos como este entonces nos muestran unas matemáticas que permiten la reflexión, no solo de las temáticas como tal, sino también de elementos que servirán para la vida de los niños y las niñas. En ese sentido, entonces, logramos cerrar este proceso por medio de estas reflexiones y también demostrar cómo la modelación matemática nos permite que los niños y las niñas comprendan que las matemáticas también pueden estar al servicio de la vida y de la sociedad como tal. Espero que les haya gustado y de pronto les haya servido mi experiencia para que puedan retomarla en otros contextos, y también espero pues que si tienen alguna duda nos podamos comunicar por medio del correo electrónico. Que tengan un excelente día.